What's up, you guys? Just in case you don't speak Spanish, please click the subtitle button and let's continue with the following video. Chavales, Tomatito, Camarón de la Isla y La Leyenda del Tiempo. Más concretamente, los tangos de la Sultana. Un álbum no solo determinante para los amantes del flamenco, sino que, bajo mi humilde opinión, de la música a escala internacional. Más concretamente, de la música originada en mi país. Y el mejor adjetivo para categorizar a semejante obra es de revolucionaria. No solo por la introducción de instrumentos como el bajo eléctrico, la batería o el sitar, sino porque, gracias a la fantástica visión del productor Ricardo Pachón y la grandísima participación de artistas como Raimundo Amador, Kiko Veneno y Diego Carrasco, entre otros, se consiguió una perfecta conjunción de la modernidad del momento, dentro de un contexto perfectamente flamenco, pese a levantar tantos detractores y recibir gran cantidad de críticas de los más puristas de la época. En las décadas de 1950, 1960 y 70, en la España de la época, los discos de flamenco se grababan en 2 tardes prácticamente, especialmente la conjunción entre Paco de Lucía y Camarón de la Isla, quienes juntos grabaron un total de 9 discos, por supuesto bajo la supervisión del padre y productor de Paco de Lucía, Antonio Sánchez Pecín. Tras estos, confesó que necesitaba cambiar de productor, de discográfica y de estilo musical. Por aquella época, el rock andaluz estaba en auge, y grupos como Las Grecas, Smash o Lola y Manuel, entre otros, empezaban a llamar la atención del cantaor más grande de todos los tiempos. Es entonces cuando Camarón y Ricardo Pachón, cuyo encuentro inicial se fraguó mucho antes en la venta de Vargas, acuerdan grabar un disco en esta dirección. La grabación de La Leyenda del Tiempo se llevó a cabo en los estudios Polygram en 1979. Como denominador común se usan las letras de quien hoy en día es uno de los poetas más reconocidos a escala internacional y uno de los más influyentes de la historia, Federico García Lorca. Y es en este álbum donde José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, llevará a cabo su primera grabación de estudio junto a la guitarra de Raimundo Amador. Tomatito es, sin duda, una de las voces más claramente reconocibles del panorama guitarrístico flamenco de los últimos 40 años. Descendiente de una gran estirpe de tocaores, cuyo padre y abuelo también eran guitarristas, desde muy joven dejó claras muestras de su virtuosismo y toque gitano. Eso viene de herencia. Como por ejemplo en este toque por bulerías. A continuación vamos a trabajar cada una de las falsetas que aparecen en este seguido de tangos. Es importante, antes de iniciarnos en este seguido de falsetas, el mencionar que los guitarristas acompañamos el 95% de las veces. Por consiguiente, deberemos estar más o menos familiarizados con el toque por tangos. De lo contrario, al no saber acompañar este tipo de palos, lo que podemos conseguir es completamente lo contrario y perder en ese aspecto la naturalidad, el sentido, el aire, que es tan característico en el flamenco. La primera falseta que aparece en los tangos de la Sultana es esta que aparece después de el ya famoso chasquido de dedos. Vamos a empezarla así. ¿Sí? A continuación se repite exactamente la misma falseta. Entonces, yo siempre uso dedo 2 en la mano izquierda, o dedo corazón, y en este caso es muy importante hacer como este pequeño silencio, esta pausa entre frase y frase. No es una nota ligada, no es una nota larga. ¿Sí? No sería esto, sería... Y a continuación haríamos pinza entre pulgar y dedo anular para seguir con un arpegio descendente entre medio e índice. ¿Sí? Sería... algo parecido. He visto a muchos guitarristas tocar esta parte en particular de esta forma. Está bien. Hay gente que lo toca todo con anular. Yo en este caso siempre uso anular y medio.
termino con índice. ¿Seguimos? Se repite exactamente el mismo fraseo, la misma frase. Y a continuación hay una segunda parte que también se repetirá posteriormente, y es así. Bien. Hacemos aquí el equivalente a un do con la novena, bajo en sol, y todo haciendo pinza entre estos tres dedos, índice, medio y anular, y pulgar. Para a continuación desarrollar un fa séptima manteniendo el re, siempre. Y finalmente levantamos este fa que estamos apretando con el índice para hacer este mi natural tan característico. Sería así. Y terminamos con esta frase ligada sobre la cuerda 5. Y cerramos. Suavemente vamos dando el golpe en la tapa junto con el pulgar. Cerramos con abanico. A continuación, segunda falseta. Es una falseta algo más larga, quizá un poquito más complicada. Vamos a desarrollarla poco a poco. Partimos de la base de que es una falseta en la mayor, una sonoridad muy típica en el flamenco, entonces vamos a hacerla así. Tocamos la cuerda 4 que tenemos apretando con el dedo índice, es el A, y digamos este bajo aquí, junto con pulgar y medio en las cuerdas 6 y 3. Cerramos otra vez. Tocamos este re y a continuación desarrollamos esto. Podéis tocarlo más arpegiado o podéis tocarlo haciendo pinza. ¿Sí? A mí me ayuda mucho justo después de hacer esta pinza, mantener el pulgar en la cuerda 6. Es algo que me resulta muy útil y es un recurso bastante usado en todo lo que es el flamenco. Repetimos exactamente toda la frase. ¿Sí? Muchos guitarristas, al tener que hacer este la otra vez, lo colocan así. Esta es la posición tradicional en cuanto a la colocación del la en el flamenco. Yo, al terminar de esa frase, lo que me nace de forma natural es esto. Como vosotros prefiráis. ¿Sí? Dos veces. Y a continuación llevamos a cabo estos acordes. El equivalente a un re menor 7. El equivalente a un do de séptima. Y el equivalente a un si bemol séptima, ¿no? Entonces yo suelo hacerlo siempre si bemol más 7. Me gusta más. Entonces...
Vamos a revestir a continuación estos acordes de estas notas ligadas a continuación. Y a continuación, todo con pulgar, ligamos aquí. Y cerramos. Para la tercera falseta vamos a desarrollar aquí un pequeño picado, bastante rápido, hay que encajarlo bien. Yo siempre a continuación de este picado, siempre lo acompaño de el pulgar descendente. Y si lo preferís para darle un poquito más de contundencia, lo acompañamos de un pequeño golpe en la tapa. Dos notas en el mi. Cuando yo tengo que desarrollar esta parte de fa séptima dominante, yo lo hago como lo acabáis de hacer, como lo acabáis de ver, que es ascendente y descendente, este arpegio. Si no me equivoco, muchos guitarristas también lo hacen así, dando un golpe en la parte superior de la tapa. Y a continuación vamos a desarrollar en esta parte, para terminar esta tercera falseta, uno de los recursos más usados por Tomatito, que es el alzapúa, y suele hacerlo mucho a lo largo no solo de esta falseta, sino de la continuación y del acompañamiento sobre la pieza, sobre estos tangos. Él particularmente lo hace de esta manera. Cerramos un poco. O como queráis. Toda esta tercera falseta sería algo así. Última falseta, posiblemente la más complicada técnicamente. Toda esta falseta está basada en un desarrollo de tresillos de semicorchera, los cuales sonarían algo parecido así. La forma más sencilla y efectiva para estos tangos en particular sería de la siguiente manera. No picando enteramente, no picando cada nota que tocamos, pero haciendo una sí, una no, una sí. Y así vamos repitiendo. Sería índice, nota ligada, medio, o de tu corazón. La falseta por entero, usando esto, sonaría así.
repite un total de 4 veces hasta que entra el fade out y termina el tema. Bien, después de esta explicación de cada una de las falsetas que aparecen en estos tangos, voy a dejar aquí a continuación mi propia interpretación de la pieza para terminar de resolver cualquier duda que podáis tener. Espero que este vídeo os haya servido de corazón y nos vemos en la próxima. Un abrazo.